Ok, hoy sí ahí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, solo del F5 su computadora o es la show o el icono abajo. Excelente. Ok, muy bien. Entonces estamos. Bueno, buenas noches, máster y compañeros. Somos el grupo número 3 y nosotros vamos a compartir la tercera recomendación que dio el matemático y estadista Andrea Schleicher. Un poco complicado ese nombre, pero interesante. Bueno, él en su tercera recomendación decía, ¿verdad? Que nosotros debemos de enseñar al estudiante a pensar como un científico. Y esta es la tercera recomendación que él da, ¿verdad? Básicamente, lo que él decía o lo que él dice es que nosotros en Latinoamérica, o la preocupación que él tenía, ¿verdad? O esa recomendación va encaminada a que los sistemas educativos podamos nosotros preparar a los estudiantes para que se puedan adaptar a cambios más rápidos. Si nosotros hemos visto, realmente a partir del 2020 los cambios tecnológicos han sido increíbles, impresionantes, tanto así que aún nosotros nos hemos tenido que acomodar rápidamente a todos esos cambios que se han dado, ¿verdad? Incluso en todos los ámbitos, incluyendo negocios, no solamente al dar clases, sino que también en los negocios, a tener que vender a través de las redes, a través del Instagram, y que si colocar el botoncito de comprado y que si colocar aquel otro botoncito. Entonces, los cambios son bastante rápidos y no solamente hablando de la tecnología, sino que hablando del modo en que nos ha tocado aprender a vivir, de andar con mascarillas, la forma en que podemos saludar a la gente. Entonces, él lo que está diciendo es que los sistemas educativos deben de preparar desde ya a los estudiantes a estos tipos de cambios. ¿Qué pasa con los que tenemos ya? Los sistemas nos enseñan como cosas bien estructuradas y muchas veces inflexibles. No solamente tenemos que salirnos de esa inflexibilidad, sino que también tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a prepararse a empleos que ahorita ni siquiera sabemos que existen. Por ejemplo, si ustedes se van a buscar a las bolsas de empleo, van a encontrarse tareas que uno decía, ¿y esto de dónde salió? Por ejemplo, los BI, los Business Intelligence. Eso es una cuestión que hasta ahorita se está dando, hace unos 5 años quizás no existía. Entonces, preparar la mente del estudiante a que sea tan abierta para empleos que no existen, desafíos sociales que ni siquiera podemos imaginar que en algún futuro van a estar, ¿verdad? Pudiéramos mencionar tantos. Y también, como les decía al inicio, tecnologías que ni siquiera se han inventado. Podemos ver en la televisión muchas películas en las que vemos carros que vuelan y todo eso. Los que vimos Back to the Future, y ahí me estoy como un poquito delatando con mi edad, pero los que vimos Back to the Future y mirábamos esas cámaras que volaban, decíamos, eso falta mucho. Y ahorita vemos los drones, hay carros voladores, ¿verdad? Hay muchas cosas que miramos en esa película que ahorita ya son una tecnología. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir él? Tenemos que preparar a nuestros estudiantes no a un estudio cerrado, sesgado, encuadrado en lo que siempre enseñamos, sino a que su mente sea proactiva. Una de las preguntas interesantes es por qué los estudiantes latinoamericanos no les va bien en las pruebas PISA. Y no es necesariamente que ellos no tengan conocimiento. El problema es que no les hemos enseñado o no se les ha enseñado a aplicar el conocimiento que tengan, ¿verdad? A la práctica. Un ejemplo bien sencillo, como me he escuchado a muchos jóvenes, ¿de qué me sirvió a mí saber, por ejemplo, los ríos o las montañas cuando no me enseñaron cómo calcular los impuestos, cómo calcular, qué sé yo, todas las cosas de contabilidad? Entonces, necesitamos hacer alumnos más proactivos y este es la tercera recomendación que hace este matemático estadístico. Compañera Lauren. Buenas noches, yo voy a hablarles sobre los métodos tradicionales de enseñanza en Asia del Este. Los asiáticos suelen superponer las expectativas, metas y objetivos de la sociedad misma por sobre la de los individuos. También la educación pone mucho énfasis en la diligencia, la autocrítica y también en la buena organización de los hábitos de estudio.
Además, se forman los docentes como expositores de alto nivel, que adquieren su conocimiento más de la teoría que de la práctica, lo que la convierte en una profesión muy respetada, con un gran trabajo colaborativo entre los docentes. Existe en la cultura asiática también una creencia generalizada de que la perseverancia y el trabajo duro conllevan al éxito en la vida, por lo que ellos se enfocan en la enseñanza de valores morales, actitudes y en el desarrollo de la personalidad y el carácter, con el objetivo de formar una sociedad con valores, en valores como educación que cumpla con las expectativas de los valores tradicionales asiáticos. Que los estudiantes comprendan realmente la esencia de su disciplina y se apasionen, significa más que todo que el estudiante debe de estar seguro qué carrera desea estudiar realmente. Y una vez ya estando en la universidad, conocer cuál es el pensum académico de la carrera que eligió, ya que esto es necesario para su futuro, porque el ser un buen profesional es realmente apasionarse por lo que uno hace. Dice que si uno elige un trabajo que le guste o una profesión que le guste, va a tener un trabajo que le guste y por lo tanto no va a tener que trabajar ningún día de su vida, porque va a ser algo diario que le va a apasionar. En este caso, por ejemplo, un ingeniero en sistemas tiene que gustarle la tecnología. Y además de tener estas destrezas, el hecho de que él va a sentir pasión por lo que está haciendo, lo va a hacer motivarse a estarse innovando en estas ramas de la tecnología, estar a la vanguardia. Y por lo tanto, va a crear un impacto con lo que realice. Cuando fui estudiante, yo deseaba mi carrera social porque yo quería ayudar a la sociedad y decía que además iba a tener la recompensa de conocer lugares y personas y con ello también impactar en la calidad de vida de ellos, de alguna manera con lo que yo hiciera. Y entonces esto me apasionaba. Ahora lo encontramos, ya lo escuchamos. Estoy listo, Master. Sí. Mi diapositiva. Bueno, una de las cosas, muy buenas noches, perdón por la interrupción. Una de las cosas que me ha tocado era la reflexión. Si uno los llena de contenido a los estudiantes, habrán aprendido conocimiento, pero donde veo grandes deficiencias en América Latina es en la capacidad de los estudiantes de participar, de entusiasmarse con lo que aprenden. Una de las cosas que el señor Adrián nos trata de decir es que también tienen que ver las condiciones. Por ejemplo, una condición en Choluteca, hay camaroneras, salineras, entonces, pero las universidades de Choluteca lo que estaban promoviendo solo eran áreas sociales, áreas de administración, comercio internacional, pero vinieron unos organizadores internacionales y dijeron, ¿por qué traen de Ecuador técnicos para cultivo de camarón? Porque no los formamos y hay una licenciatura en acuacultivos, ingenieros en siembras de caña. Entonces lo que logré captar del señor Adrián era que hubiera un enlace entre lo que se le enseñaba y no crear solamente estudiantes vacíos, huecos, que al final no tendrían dónde ubicarse, que es el punto que decía la compañera anterior. ¿Hacia dónde se dirigían? Ahora Choluteca tiene sus propios cultivadores de camarón, de caña, y los capacitaron en la Universidad de Choluteca. Para mí, este tema de la debilidad en América Latina es lleno de conocimiento, como vemos 30,000 abogados en Honduras, llenos de un montón de personas que no tienen una relación entre lo que se les enseña, entonces no tienen motivaciones para seguir adelante. Y eso fue lo que me llamó la atención. No hay entusiasmo porque las oportunidades están dirigidas para otro lado. Alguien decía, ya tenemos más abogados ahora que menos delincuentes, ¿verdad? Entonces, eso lo entendí de una forma jocosa, ¿verdad? Muchas gracias y buenas noches.
¿puedes diseñar un experimento? Esa es una pregunta que tiene una respuesta. La respuesta es sí. Basándonos en lo que hemos leído sobre el este asiático, los docentes en el este asiático suelen crear un pensamiento bastante analítico y crítico en sus estudiantes. Y a partir de ese pensamiento analítico y crítico que los estudiantes adquieren, surgen las ideas. Y si recordamos, las ideas son el principio de la investigación. Estas investigaciones pueden hacerse tanto para solucionar problemas actuales, para crear alguna novedad que pueda resolver algún conflicto que exista, ya sea en la sociedad o meramente científico. Sin embargo, para que estas investigaciones tengan una validez, tiene que usarse el método científico, porque si solamente experimentamos así, lanzado no tiene lo robusto de una investigación con todos sus pasos. Por ejemplo, una investigación acerca de semillas que puedan mejorar la producción. Un estudiante, a partir de todos esos conocimientos, de ese análisis que ha hecho de la sociedad, de cómo se está produciendo, le surge esa idea: voy a experimentar, voy a crear una nueva semilla. Entonces, pero esto no puede hacerse así como así. Entonces, el experimento siempre debe de ir enmarcada en la línea del método científico. Y a partir de, siguiendo esa misma línea, se van a ir generando más hipótesis y más teorías. Gracias. Scarlett. Buenas noches, compañeros. Claro que sí se puede, ¿verdad? En este contenido dice, ¿verdad? Puedes desarrollar tu propia hipótesis y luego hacer un experimento para lo que es aprobarla. Entonces, aquí me parece muy interesante y se tomó en cuenta una frase que nos decía Andreas Gleicher. Esa frase, la verdad es que es bastante inspiradora, ya que dice que lo más importante hoy en día pues es la experiencia de los estudiantes, que determinen el cambio y de esa manera puedan atraer a las personas que salgan de lo que está establecido y dedicar ese esfuerzo a que se cuestionen lo establecido, que tengan creatividad, pensamiento crítico y también imaginación. Entonces sí se puede, los estudiantes sí lo pueden hacer, siempre y cuando sigan los pasos, ¿verdad? O sea, la hipótesis se genera a través de una duda, donde lleva a realizarnos una pregunta en particular, y el razonamiento nos lleva a una definición, pues, donde se nos hace más fuerte la investigación, donde recolectamos datos y se pone a prueba si el experimento puede llegar a hacer lo que nos propusimos en la hipótesis y llegar a conclusiones. Buenas noches, les saluda Jairo Cruz. Les hablaré sobre el concepto distingues un hecho y una hipótesis. Esto es importante que los estudiantes lo comprendan muy bien. Dice, como docentes, nuestra responsabilidad es como se llama, enseñarles a pensar como un científico. Entonces, un hecho es algo que verdaderamente pasó o que se ha comprobado ¿cómo se llama? Que se ha comprobado que verdaderamente va a pasar. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando dejamos caer un objeto, ¿verdad? Y cae al suelo, ¿verdad? Entonces, en cambio, la hipótesis es una explicación de lo que, ¿cómo se llama? Observamos y que puede probarse. Es decir, ¿verdad? Una primera idea del por qué ocurre el fenómeno que se está observando.
Por ejemplo, un objeto cae porque haya una fuerza ¿cómo se llama? Que la ala y se vaya hacia abajo, ¿verdad? En conclusión, la hipótesis es algo que puede probarse y el hecho es algo que ya está comprobado. A continuación, mi compañera Cintia. Bueno, continuando y en consecuencia de las interrogantes anteriores, que mencionaban los compañeros, como mencionaba Schleicher, eso significa pensar como un científico. Una enseñanza de contenidos significa que facilita el desarrollo de capacidades cognitivas, así como la comunicación significativa gracias a las oportunidades que se les da a los alumnos, tanto de recibir aportes como de realizar producciones comprensibles. Como podemos ver en pantalla, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que significa el contrario de aprender, por ejemplo, solo cuántas patas tiene una araña o la fórmula química del agua. Eso va más allá de un simple contenido. Y en conclusión, una enseñanza de contenidos es tan importante como participar y llevar a la práctica el mismo, con la investigación e innovación de experiencias, ya que se le puede considerar esta como un pilar fundamental de conocimiento pedagógico científico. Gracias por su atención. ¿Qué es más importante? ¿Saberlo? Mientras el equipo 4 se va organizando. ¿Qué es más importante? ¿Saberlo? ¿O que ellos, los estudiantes, tuvieron la oportunidad de descubrirlo? A esto se le llama aprendizaje significativo. Cuando por sí mismo el estudiante aprende algo y eso le da un nivel de satisfacción. Y que no siempre es necesario decirlo todo. Máster, Dígame. una pregunta. Saberlo no va integrado, o sea, por ejemplo, hacerlo, ¿verdad? No está integrado, o sea, usted lo separa, el conocimiento, saberlo, pero con hacerlo no están unidos, sino que no. Lo escucho, gracias. Ok, solo que queríamos escucharlo más. Ok, el concepto de aprendizaje, para que lo comprendamos bien, el aprendizaje es la acumulación de conocimiento que tiene que cambiar, transformar, mejorar una conducta. Si este conocimiento no hace algún tipo de modificación a nuestra conducta, no es aprendizaje, solamente es recopilación o acumulación de información. Por eso el saber no es aprendizaje como tal, solo es la recepción de información, pero si no lo puedo llegar a la práctica, ahí es donde está el problema. Entonces, todo conocimiento que no se practica no es aprendizaje. Puede que usted lo maneje, lo domine. Gente que domina la tabla del 9, pero si no lo pone en práctica, no ha aplicado en sí el aprendizaje en ese conjunto de conocimientos. O viceversa, miles de temáticas como tal. Así que el punto del aprendizaje es que llegue a ser una conducta. Por eso estamos trabajando en un nuevo enfoque por competencias. No solamente es que vimos ciertos temas, sino que estos temas es la base teórica para cuando nos toque aplicarlo en el diseño de un instrumento, en un momento determinado, situación, problema, o la resolución de conflictos profesionales. Así que la idea es que los conocimientos puedan ayudar a, no que sacó o tiene acumulación de conocimiento y por eso debe de ser que el director, el administrador de la empresa, no. Inclusive los docentes tenemos ese fallo.
Que los mejores estudiantes son los que sacan mejor nota y no es el caso. Máster, y pudiéramos agregar en esta parte de la enseñanza científica el hecho, bueno, los compañeros lo mencionaban, de poder tener un pensamiento que podamos razonar, o sea, que el alumno pueda incluso cuestionar lo que se le está diciendo. No solamente asimilarlo porque, me lo dijo, entonces tiene que ser cierto, sino que se pueda cuestionar. Y los compañeros mencionaban la parte de investigar, la parte de hacer sus propias hipótesis, que esto va a generar un pensamiento no solamente aplicativo, sino creativo, que incluso va a llevar a innovar, a hacer cosas diferentes. Entonces, en contraste con la forma de enseñanza que tenemos en el momento, esta enseñanza científica nos lleva a desarrollar un pensamiento ya más de lógica, no solamente de repetición y de memorización. Es correcto. Si ustedes ven, en este módulo no hay aplicación a examen, pero aún así están aprendiendo increíble cantidad de cosas. Díganme. Máster. ¿Sí? Hola, Leonardo. Máster. Sí, sí. Un aporte. El conocimiento todos lo podemos tener, pero no todos lo podemos transmitir, porque quizás no tenemos ese don. Pero tiene mucho que ver esto con lo que es la pedagogía, porque yo conozco personas que tienen altamente conocimiento, pero no lo pueden transmitir. Es decir, no llegan con ese conocimiento, con ese mensaje hacia un receptor, sino que se quedan como que solo para ellos. Pero quizás no es culpa de ellos, sino que puede ser el método. ¿Tiene que ver esto la pedagogía, Máster? Sí, lo puede ver desde el punto de vista técnico o lo puede ver desde el punto de vista innato. El talento puede ser innato, sí, puede ser. Tiene muy buenas competencias de comunicación y lo adquirió además del contexto por diferentes técnicas que aplicó. Recordemos que todos tenemos la capacidad de comunicar, solo que necesitamos técnicas que algunos las aprendieron en el diario vivir y otros las tuvimos que aprender, las tuvimos porque yo tengo un diagnóstico de autismo de pequeño y yo tuve que aprender a comunicarme. Gracias a Dios que Él tocó mi vida a los 15 años y por eso me transformó. O sea, me hizo un parlanchín de primera que, olvídese, raro que yo me calle. Pero la cuestión es que ¿se pueden adquirir estas habilidades? Sí, con conocimiento, recuerde, una capacidad más conocimiento se desarrolla una habilidad y una habilidad con experiencia se convierte en destreza. Entonces, de la academia, del grado, la idea es acumular experiencias para que nos volvamos expertos de la disciplina que nosotros estudiamos. Sí que se puede con técnica. Yo no sabía comunicarme, yo no sabía estrategia. Tuve que leer mucho libro de didáctica, como les dije, me enfoqué más en técnicas de aprendizaje que en técnicas de enseñanza. Hasta he hecho investigación sobre eso, de cómo se aprende mejor al escribir en la pizarra. En vez de enfocarme de cuánto yo escribo en la pizarra, mejor me enfoco cómo el estudiante debería aprender si yo escribiera en la pizarra. Máster. Es lo mismo en presentaciones como tal.